Buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, noche de viernes, noche de picada con periodistas, y en un rato vamos a estar con 5 colegas discutiendo un poquito cómo se ha tensado la campaña política, ¿no? Una campaña política en la cual se dan algunas particularidades. Por un lado parece que Scioli, Macri y Massa están tratando de pescar en el mismo electorado, en el electorado peronista no kirchnerista. De alguna manera parece que el general, no el kirchnerismo, sino el general está detrás de esos votos preciados para Scioli, para tratar de superar el techo del 40% o tener una distancia que lo lleve arriba del 45% y poder ganar en primera vuelta. Algo que hoy no está consiguiendo. Parece cristalizado el escenario de las PASO. Pero también ahí tiene que buscar Macri. Digamos, Macri, ¿dónde va a buscar? Puede sacarle algún puntito a Margarita Stolbizer, que también parece consolidada. En la izquierda imposible. Está buscando también en ese peronismo no kirchnerista, o que votó a Massa, o que votó a José Manuel de la Sota, y tampoco parece poder penetrar demasiado en ese electorado. Por eso está más o menos todo como hasta ahora. Y quien está defendiendo ese sector, ese núcleo de peronistas desencantados, como lo llamó esta semana Macri, tratando de abrir el juego al peronismo que antes rechazaba y que ahora necesita, o para forzar un balotaje, o eventualmente después para en un balotaje ganarle a Scioli en una segunda vuelta. Bueno, ahí está Massa plantado en sus 18 o 20 puntos originales de las PASO. Así que, ¿cómo sigue la jugada? Van todos a tratar de acercarse a ese electorado, que ha sido crítico, muy crítico del gobierno. Si uno ve las declaraciones de Massa en las PASO, o las de José Manuel de la Sota, o las de Adolfo Rodríguez Sá, es un discurso muy crítico del kirchnerismo, el gobierno nacional. Pero bueno, la pregunta es si Scioli es exactamente el kirchnerismo. Bueno, ahí está uno de los dramas de Scioli. Muchos dicen, bueno, el problema hoy de Scioli no es tanto Macri, sino Cristina, porque Cristina no lo ha dejado desmarcarse, al menos en este tramo clave, decisivo de la campaña, como se desmarcaba antes. Scioli, que buscaba atrapar todo, al kirchnerismo, pero también un poco de voto independiente, y al peronismo desencantado con el kirchnerismo. Parece ser que no está pudiendo Scioli encontrar eso. ¿Por qué? Porque Cristina está nuevamente en el centro de la campaña política. Siempre poníamos a los 3 candidatos presidenciales, pero hay que agregarle a Cristina atrás. Todos pensamos, bueno, pactó con Scioli, se hace a un costado y lo deja después de las PASO a Scioli correr solo para justamente tratar de superar ese techo que mostró el kirchnerismo en las PASO. Techo que está por debajo del 39%. Esto que decían, que el escrutinio definitivo iba a significar 40% y no. No, efectivamente estuvo un poquito por debajo del 39%. Y Cristina, que sigue cobrando el protagonismo. Es decir, Cristina, que reapareció después de esas 2 semanas de ausencia tras las PASO y que sigue plantada en el centro de la escena. Esta semana bajando línea y polemizando con los empresarios, con Macri en el Día de la Industria respecto a la herencia, a los éxitos y a los logros del modelo económico kirchnerista. Cristina siempre se refiere a la etapa feliz de reactivación, la etapa dorada del kirchnerismo. En general borra justamente su segundo mandato, que todos coinciden que ha sido muy pobre desde el punto de vista de todos los indicadores económicos. Macri, tratando de buscar a los peronistas desencantados, Macri va a tener que en algún momento aprenderse la marchita. Busca en el mismo electorado que tienen ahí en la mira tanto Massa como Scioli. Mirá el informe. Mauricio Macri dejó de pensar que el peronismo es el culpable de todos los males. Después de hacer campaña durante la primera mitad del año criticando a los dirigentes del PJ, el líder del PRO parece haber cambiado de estrategia. Guiado por los consejos del gurú ecuatoriano Jaime Durán Barba, Macri se negó a cerrar un acuerdo con Sergio Massa. Aunque sumó a peronistas como Carlos Reutemann y Jerónimo Venegas, el jefe de gobierno porteño le cerró la puerta a los que vienen gobernando la Argentina hace 25 años. Sin embargo, a 50 días de la elección, Mauricio
cambió de discurso y ahora apunta a los peronistas desencantados que ya lo acompañaron en Tucumán. De visita en Chaco y junto al radicalismo de la provincia, Macri invitó al PJ antikirchnerista a sumarse a su espacio. Y porque estamos convencidos de que juntos tenemos que salir a expresárselo a todos los demás chaqueños. En busca de achicar la distancia con Daniel Scioli, el expresidente de Boca dijo que reivindicaba la defensa del trabajo y justicia social que hacían los seguidores de Juan Domingo Perón. La convocatoria de Macri hacia los peronistas disidentes no se terminó en Chaco. El candidato del Frente Cambiemos ya tiene pensado visitar la ciudad de Córdoba la semana que viene. En la capital de la provincia que gobierna José Manuel de la Sota se elige intendente en 10 días y Macri no quiere perder la oportunidad. Volverá a hablarle a los peronistas para que se sumen al cambio. Ya estamos en esta noche de picada, noche de viernes, noche de picada con periodistas, con la colega Rosario Ayerdi, periodista del diario Perfil. Gracias por venir, Rosario. Por favor, gracias a vos. Está con nosotros Carlos Ares, periodista, columnista también de Perfil y periodista de Radio Ciudad de la 1110. Gracias, Carlos. Está con nosotros Eduardo Paladini, que es subjefe de la sección El País, de la sección política del diario Clarín. Gracias, Eduardo. El debut en la picada de Eduardo Paladini, que ha escrito notas muy interesantes desde el punto de vista político y la trastienda de la política, por eso me interesaba que participara en la picada esta noche. Está con nosotros también Gabriel Suede, que es politólogo y periodista muy reconocido del diario La Nación, y también tiene su propio programa en Radio Blue. Y también está con nosotros Hugo Pressman, co-conductor del tren en la M770 en Radio Cooperativa. Gracias, Hugo, por venir. Ha sido habitué también a nuestras picadas. Bueno, hay un corrimiento, no sé cómo lo están viendo, si quiere empezar, Gabriel, Eduardo, hay un corrimiento de Macri tratando de buscar un poco este peronismo anti-kirchnerista o no kirchnerista, que bueno, que no lo acompañó. Macri está pudiendo consolidar en las encuestas el 30% no peronista, histórico no peronista, radicalismo más sectores de la centroderecha o de la centroizquierda, como se llamen, pero no peronista, y necesita ahora ir sobre ese electorado. Bueno, después de las PASO quedó claro que el voto a ir a buscar era el voto de José Manuel de la Sota, ¿no? Sí. Ese 6% que todo el mundo quería, el botín más preciado de los candidatos que superaron las PASO. Y respecto a lo que decís, el voto peronista, se publicó hace poco un informe muy interesante del politólogo Andy Tou en su blog, que él decía que el eje sigue siendo peronismo, antiperonismo y no kirchnerismo, antikirchnerismo. Que el que votó hizo un estudio en los sectores, en los conglomerados urbanos, y se fijó entre los sectores que tenían una condición social más baja, si habían votado en su mayoría más a qué candidatos habían votado, y se dio cuenta que había un patrón desde el 83 para acá que asociaba a los candidatos peronistas con los sectores sociales más bajos. Y que el voto de Massa, en ese sentido, era más parecido al voto de Scioli y al voto de Rodríguez Sá, y que del otro lado, en la vereda de enfrente, el voto de Macri era más parecido al de Margarita Stolbizer y al de las opciones radicales. Que, entonces, de esa manera, me parece que lo que queda claro es que todavía hay un votante peronista, y a eso me parece que apunta el discurso de Macri. Porque uno ve que así como Scioli, vamos a ver, donde puede crecer es en la provincia de Buenos Aires, dicen todo. ¿Cuánto más va a sacar en el norte? ¿Cuánto va a sacar en el sur? En la provincia de Buenos Aires es una elección donde donde esperaban por lo menos 5 o 6 puntos más. Ahora, se nota que está cristalizado respecto a las PASO. Pero Macri también, digamos, porque está ese electorado en el medio que no están pudiendo ni penetrar por ahora ni Scioli ni Macri. Eduardo Paladini. Sí, se dan algunas particularidades en la provincia de Buenos Aires. En el caso de Macri, si vos te fijás, sacó más de lo que esperaba, ¿no? Llegó casi a los 30 puntos, Vidal hizo una gran elección, con lo cual uno podría suponer, decir, bueno, ahí llegué a mi techo, ahora me voy a buscar otro lado. Pero yo creo que, ¿qué es lo que ve? Sobre todo el voto de Julián Domínguez. Son 19 puntos sobre los 40 que sacó el Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. Algunas encuestas dicen no votaríamos a Aníbal, podríamos pensar en otra opción. Digo, bueno, ahí ven una cantidad enorme de votos en la provincia de Buenos Aires que lo pueden llevar, pese a que había casi conseguido un techo, a decir, bueno, por ahí podemos sacar más de 30 y pico.
Y en otras provincias, hoy estuvo en Santa Fe, que si vos te fijás, ahí por ejemplo hizo una elección mediocre también, sacó 31 y pico de puntos cuando se esperaba que ganara la elección y termina perdiendo con Scioli. Y en el caso de Scioli se da la paradoja que saca pocos puntos, pocos relativos, como decía Gabriel, menos de 40, y apunta, ¿sabes a qué? A los votantes que no fueron, muchos de ellos los que no pudieron ir por la inundación. Es decir, no hago obras, la gente no puede ir a votar y cuando puede ir a votar salgo a buscar ese sufragio. Particularidades de la provincia de Buenos Aires. Carlos. Sí, a mí lo que me gustaría observar en principio, Maxi, es que no sé si a ustedes les pasa, pero esto de que cada elección parece que nos jugamos el destino, ¿no? Que es un clásico argentino. Cada elección es un ser o no ser, como una definición de modelo sí, modelo no, y no tenemos una cierta continuidad, aún cambiando, alternando entre partidos, entre candidatos, una cierta continuidad. Siempre nos estamos jugando la república, parece, ¿no? Y creo que esto es una cuestión a ver por qué razón. Y otra cosa que me gustaría observar es que en esta elección en particular no estamos teniendo en cuenta un fenómeno que me parece que tiene mucha influencia, que son las redes sociales. Y esto hace que no haya una dependencia, como había en otras elecciones anteriores, de peronismo, radicales. Me parece que la gente hoy es más flexible, cambia, el voto no tiene dueño, y cuando uno dice, bueno, ¿a quién van a votar? ¿A quién decide apoyar De la Sota, por ejemplo? Me parece que la decisión de la Sota particular, la de él, no influye sobre el electorado, y creo que eso se va a ver ahora en esta elección. Las PASO fueron quizás un primer mapeo, pero que en esta elección va a ser distinto de las PASO. ¿Sabes que yo no creo tanto eso? Esta idea de que la gente, el cambio, no cambio y demás, la gente vota personas. De hecho, Massa, Macri, Scioli son, a diferencia de otras elecciones presidenciales, 3 candidatos con 100% de conocimiento. No creo en el traslado de país. La persona, no creo que la persona traslade sus votos diciendo yo De la Sota apoyo a... Pero Massa está conservando el voto de De la Sota. Sí, eso es lo que no creo. Me parece que lo que te decía, la irrupción de las redes sociales, si uno las sigue, las redes son una explosión de opiniones y de comentarios. Bueno, quedó demostrado en Capital que el kirchnerismo llamó a votar en blanco o anular o a no apoyar a ninguno de los dos candidatos para jefe de gobierno. Por ejemplo. Y el electorado kirchnerista se volcó en masa a votar a Lustó. Sí, por eso yo las redes sociales lo veo como un microclima, con 0 incidencia desde el punto de vista electoral. Muy poca incidencia desde el punto de vista electoral. No, a mí lo que en el caso, discúlpame Carlos, en el caso de la Capital que decía acá Gabriel, me parece que ni siquiera Recalde cuando habló está demasiado convencido. Yo creo que los propios que hablaban del kirchnerismo, que decían que iban a votar en blanco, terminaron votando a Lustó. Y respecto a Córdoba, al voto de la Sota, es un caso particular muy interesante, que es que hay dos fuerzas que se enfrentan. Por un lado es un voto tradicional peronista, que uno diría, bueno, tiene que ir hacia el lado de Scioli, y por el otro es un voto muy antikirchnerista. Si estuvieron en los últimos años en la provincia de Córdoba por el tema del campo, por el maltrato de la presidenta, que consideran algunos cordobeses, es un voto muy antikirchnerista. Entonces, ¿qué fuerza va a pesar más en Córdoba? Ahora, a mí lo que me sorprende es que, así como hay un voto muy crítico del gobierno, ¿no? En el votante de Massa, también en ese votante de Massa hay un votante, por lo menos lo expresan los dirigentes políticos cercanos a Massa, que jamás votarían a Macri. Ahí está el meollo de la cuestión. Que jamás votarían a Macri. Si Macri. se va finalmente al balotaje entre Macri y Scioli, el voto de Massa, que es fundamental en ese balotaje, es posible, dado que su origen de ese voto es peronista y que efectivamente hay una barrera con relación a Macri, que la mayor parte de ese voto se incline efectivamente por Scioli. Me parece que se ha llegado a una situación muy particular en este momento. Los porcentajes aparentemente, lo dan casi todas las encuestas, están consolidados, el 40%. Yo creo que en realidad ahí hay una trampa con relación a los porcentajes de las PASO. En las PASO, el voto en blanco... se contabilizó igual. Ya lo hablé con Tulio, hay una gran confusión y demás. Créeme que es así, como se contabilizó en las PASO exactamente de la misma forma. Se pensaba que se iba a contabilizar distinto y no. Claro, porque en las PASO anteriores no se jugó. No, lo explico brevemente. Se contó exactamente de la misma manera que como se va a contar el 25 de octubre, son los votos positivos. Es más, este 38,7% que ha logrado Scioli, si se reduce el voto en blanco, puede haber sido muy elevado el voto en blanco, puede ser menor.
¿Por qué? Porque si ese voto en blanco se distribuye proporcionalmente entre los distintos candidatos, pero sobre una base más alta, más votos positivos, es decir, Scioli estaría todavía más lejos del 40%. Es decir, había una gran confusión. Yo ya lo hablé con el director nacional electoral, Alejandro Tublio. Exactamente como se contabilizó en las PASO, se va a contabilizar en octubre. Es decir, en las PASO el kirchnerismo no llegó al 40%. Tengo entendido que en las PASO anteriores no fue así. Bueno, es así en esta PASO del 9 de agosto y exactamente de la misma manera se va a contabilizar. Está consolidado. Lo que sí puede reducirse el voto en blanco. Hubo mucho voto en blanco. No, el voto en blanco seguramente se va a reducir. Bueno, si se reduce el voto en blanco, todos se alejan del porcentaje porque es sobre una base más alta, se entiende, una cantidad más de votos positivos, entonces Scioli estaría más lejos del 40, Macri estaría un poquito más abajo. Bueno, seguramente Scioli, ¿dónde pesca me parece Scioli fundamentalmente? En los votos en Córdoba, ahí indudablemente en el caso de Schiaretti hay una relación muy estrecha con Scioli que seguramente se puede llegar a traducir en el balotaje, si efectivamente hay balotaje. Scioli hizo una pésima elección en Córdoba, es decir, sacó 15% de los votos, una pésima elección. No, en el caso de Scioli es llamativo que hizo muy buenas elecciones, por ejemplo en Santa Fe, que no estaba dentro de los pronósticos, no hizo una buena elección en Buenos Aires en función de las expectativas que en general el peronismo hace en la provincia de Buenos Aires, hizo una muy mala elección en Córdoba, y hizo elecciones dentro de lo esperado en todas las provincias del norte y también del sur. Sí. ¿Cuál fue el mensaje de la provincia de Buenos Aires no votando a Scioli, ¿no? Como se esperaba? Yo creo que es una evaluación de la gestión también. Es una evaluación de la gestión. Sí. Fíjate que... 8 años de gobernador y la gente no lo votó. Pero fue una semana de inundaciones, o sea, fue una semana muy difícil para Scioli. Cuidado que tampoco Macri descolló en la capital. Claro. No, claro. Eso quedó por ahí medio perdido. Macri sacó 40 y pico, pero sacó menos de lo que sacaba para jefe de gobierno. Yo creo que también la particularidad de las PASO, no tanto como en las elecciones legislativas, donde se da un voto evidentemente más disperso, pero también la particularidad de las PASO te puede llevar a porcentajes que ahora en la primera vuelta. Ahora, Macri tuvo un problema serio y que le dieron un golpe, indudablemente, tanto al no ganar en Santa Fe, cosa que se esperaba efectivamente, y el balotaje en la capital, donde aparece Lustó y hace una elección. Habían ganado en todos los distritos de la capital y perdieron luego en el balotaje en 7 Ahora, hay un tema que a mí me sorprende, que es el renovado protagonismo de Cristina, ¿no? Ayer dijo Aníbal Fernández que no la ve a la presidenta como una abuelita retirada, digamos, ¿no? A partir de diciembre. Pero todos pensamos, bueno, Cristina se corre a un costado porque Scioli lo que necesita ahora es sciolizarse, digamos, necesita ir justamente por arriba del núcleo duro del kirchnerismo, los que adhieren al gobierno. Y sin embargo, está más protagonista que nunca Cristina. ¿La puedo defender a Cristina? A ver. En este caso, o sea, me parece que Cristina Paladini defiende a Cristina desde Clarín. Desde Clarín. Cristina tomó alguna distancia. Ahora, en el péndulo que se mueve Scioli, se kirchnerizó porque se dio cuenta que Cristina tenía buena imagen, conservaba X cantidad de votos, dijo, es una base como para de ahí para arriba crecer. Y dijo, ¿cuál es el otro lugar del péndulo que me voy a mover? Los gobernadores peronistas. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Jujuy. Claro. Jujuy, mataron a un militante, Ferler. Tevez habló de Formosa, Infran. Van a la elección de Tucumán, si bien es un radical convertido, le aparece al Peroich. Por eso, ¿qué es lo que hace después? Dice, bueno, a ver, de este otro lado del péndulo, donde me quería apoyar, que eran los gobernadores peronistas, manoteo lo más presentable, Urtubey, Clos, Gioja, Urribarri, y trato de apoyarme. Y trato de despegarme. Sí, pero yo creo que en ese caso no es que la presidenta lo invadió. Yo creo que cuando Scioli dio un paso para correrse, fue de Guatemala a Guatepeor. Bueno, quien interpretó bien eso es Massa, ¿no? Massa se pasó esta semana recorriendo Chaco, Formosa, Macri Tucumán, también, ¿no? todo con el mismo discurso del todo, ¿no? Dijo, hay que acabar con los señores feudales que me dan asco, y empezó a enumerar Alperovich, Gildo Infran, hasta Capitanich lo metió en esa bola, a Urribarri en Entre Ríos, es decir, pasó provincia por provincia. Pero ahí se da un caso muy particular. Si Macri se corrió del centro derecha hacia el centro, buscando el voto peronista, Massa ocupa el lugar que Macri tenía anteriormente y tiene un discurso, fíjate, a los corruptos cárcel, a
a los criminales, a los narcotraficantes, bueno, cárcel. Yo creo que el fenómeno de masa, que es el responsable de que las encuestas estén achatadas como están, en 40, 30, 20, que era algo no esperable. En general uno espera que después de la PASO se polarice más y no está ocurriendo. Es que Massa es el único que está haciendo campaña hacia afuera de la política. Está tomando temas, los identificó bien, que sabe que tienen su peso en la opinión pública y está haciendo eje sobre eso. Narcotráfico, inseguridad, el tema de la institucionalidad política. El tema de ganancias. Macri, cuando habla de los peronistas desencantados o los radicales, está todavía queriendo conservar ese caudal de votos que estaba en Sanz y estaba en Carrió. Scioli, con esto de si se scioliza o se cristiniza, también está jugando hacia adentro del Frente para la Victoria. Sí, pero la influencia de Massa me parece que... mirando hacia afuera. Esto que está pasando con Massa, me parece que va a tener influencia en los dos candidatos. Yo creo que en este mes que falta vamos a ver cómo aparecen propuestas más... Una campaña hacia afuera de todos. Claro, bueno, una campaña hacia afuera de todos. Que Massa en ese aspecto, después que hizo la autocrítica de que había caído en las encuestas, que efectivamente había caído, y empezó a efectuar propuestas, una serie de propuestas más vinculado hacia la centro derecha que hacia el peronismo tradicional, digamos, ¿no? Y el 4 de octubre se verá si va Scioli al debate o no. Yo creo que ahí no se juega también. Todo indica que no va a ir, pero también se va a tener que pagar las consecuencias de no asistir a ese debate. Para mí en Argentina cero. No, cero por eso, y además qué consecuencias tenía yendo al debate. Sí. No, además las consecuencias que tenía, sino yendo al debate con todos los opositores del otro lado, ¿no? Endilgándole el viaje a Italia, las inundaciones, la mala gestión, el kirchnerismo, Alperovich, Jujuy. O sea, yo creo que es menos costo no ir al debate y que lo critiquen en un ámbito muy chico como es el nuestro por no asistir. O sea, dos veces quizás esa es la diferencia de las redes sociales y lo que demás, es la sociedad en general. Puede que en las redes sociales eso tenga mucho impacto y mucho costo político. Creo que la sociedad hay un impacto tal vez en un sector de clase media, pero tampoco, porque Argentina no tiene cultura de debate. Ahora, no lo veo a Scioli demasiado interesado en pescar en ese sector de clase media, ¿no? Urbano y rural, no lo veo a Scioli, que todos pensamos, bueno, aparece el Scioli ese que se hace el sonso y se abraza con Mañeto, o que va y se reúne con artistas antikirchneristas y demás. No lo veo ese Scioli, digamos. En la clase media veo rural al Scioli más crítica que nunca. El reportaje de Fantino con la presencia de Miguel Bain, donde ahí apuntó claramente reconociendo una serie de dificultades del sector agropecuario. Eso no era habitual dentro... Lo viene diciendo hace rato, claro, sus economistas lo vienen diciendo hace rato, su ministro de Asuntos Agrarios, pero él hasta ahora no lo había avalado. Pero estuvo al lado de Scioli, fue una presencia fuerte, ¿no? Pero es él el que tiene que dar una señal, digamos. Estamos igual hablando de si Scioli se peroniza, si se scioliza y demás. Tampoco son muchos los votos que necesita Scioli para ganar a 10 puntos diferentes, para llegar a 10 puntos de diferencia con Mauricio Macri. A ver, haciendo una elección un poquito mejor en Córdoba. En el norte los gobernadores te dicen, si yo saqué 60, ¿por qué no puedo sacar 62? En provincia de Buenos Aires, 2 puntos más, que pueden ser un 0,50 a nivel nacional. En capital. O sea, tampoco le falta mucho a Scioli para tener esos 10 puntos de diferencia con Mauricio Macri, sabiendo que ellos además están convencidos que no llegan al 45, que va a ser un escenario de 10 puntos de diferencia. Y ahí hay otro problema adicional, ¿no? Porque yo creo que Macri y Massa, y también Margarita Stolbizer, la semana pasada, y insistieron esta semana, patearon el tablero. Digamos, están jugando al límite. Como jugó siempre el kirchnerismo, bueno, ahora están jugando ellos, digamos, ¿no? A embarrar la cancha. No embarrar la cancha, a decir, miren, nos cansamos de que nos pasen por arriba y se plantan en el escenario electoral y dicen, ¿saben qué? Ustedes no quieren cambiar nada del escenario electoral, no quieren boleta única. Ayer Aníbal Fernández me dijo que es un capricho y demás. Y si Scioli gana 40,5% de los votos, como dice Federico Aurelio, que es la única que da en primera vuelta a Scioli, es decir, por 0,5 o por 0,3% gana en primera vuelta, ¿qué pasa en la Argentina? ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Quién acepta un sistema electoral totalmente falible, donde todos saben que 1, 2, 3 puntos siempre estuvieron ahí en el limbo, pero nunca se discutió porque hubo presidentes que ganaban por 10 puntos, por 8 puntos, como Cristina por 20 y pico de puntos. Ahí se está jugando con cosas, como dice Serrat, con cosas que no tienen reemplazo después. Si deslegitimás las elecciones, porque acá se deslegitima si gana Scioli. Si gana Macri no va a haber ningún tipo de problema, de fraude ni nada por el estilo. Entonces, si Scioli ganaría las elecciones deslegitimado ante la duda,
de que hubo fraude, estamos en un problema serio realmente. Ahora te pregunto una cosa, Hugo, si no hay balotaje por 0,5%, bueno, por eso, ¿resiste el sistema electoral argentino eso hoy, en estas circunstancias? Acaban de hacer el escrutinio definitivo y María Eugenia Vidal tenía 170.000 votos más, sin abrir las urnas donde había 0 voto para Felipe Solá o para María Eugenia. Escrutinio definitivo sin la denuncia judicial que hay en La Plata y la cual ha avalado el fiscal Dilelo. Simplemente contando lo que faltaba, ha habido una suba de algunas décimas para... Sí, pero décimas que son para 170.000 votos, ¿no? Sí, no sí. es... Pero bueno, eran los votos que faltaban. Es lo que no se había contado. Exactamente, era lo que no se había contado, era lo que faltaba. Pero lo que digo es, con este planteo que hacen... Esos votos son los que no se había llegado a qué porcentaje de... faltaba el 5%, el 5%. de los votos. Bueno, está bien. Son dos cosas distintas. Acá se contaron lo que no se había contado. Claro, claro. Lo que te quiero decir es, en el escrutinio definitivo, sin abrir... Felipe Solá está además cuestionando casi 200.000 votos, diciendo quiero que me abran las urnas para 200.000 votos. Sí. Si tuviera 200.000 votos más, Aníbal Fernández sacó en la provincia 130.000 votos más que Felipe Solá. Claro, pero Solá lo decía como que le habían afanado los votos. No, lo que dice él es, miren, vamos a abrir estas urnas porque hay 0 votos, rompe tendencia, hay 100 votos para Massa o de la Sota y después hay 0 votos a gobernador. No van a estar tampoco, es una pavada lo del pedido para abrir urnas. Sí. Porque si van a abrir la urna, tampoco van a estar los votos en la urna. ¿Vos te pensás que si hacen un fraude en el acta de escrutinio, dejan los votos adentro de la urna? Hay una manera muy sencilla de que los partidos se queden tranquilos. Que tengan fiscales en todas las mesas. Que tengan fiscales. No, bueno, Felipe Solá cuestiona hasta eso. Dice, miren, hay algunos donde no hay cuestionamiento de mis fiscales. ¿Cómo sé yo que yo pago 2.500 pesos a cada fiscal, vino alguien y le puso 4.000 pesos al fiscal y me lo compró? No hay manera de tener una elección sin sospecha si vos no tenés fiscales. Porque incluso... No, pero te digo, lo que cuestionaban incluso es pues, ¿quién le paga más a los fiscales? Pero ahí está la diferencia entre lo que es un partido y militantes y demás. El Estado es el que debe velar por la transparencia. Fue justamente al revés. A principios del siglo XX, los partidos pedían protagonismo en el proceso electoral porque no confiaban en el Estado. Entonces se hace un escrutinio de mesa donde son los partidos los que tienen que poner los ojos. Pero hoy no hay partidos. Hoy no hay partidos. Salvo el Frente para la Victoria, no. Y bueno. Bueno, está bien, pero el Estado, ¿quién lo está administrando el Estado? Bueno, es que en realidad debería ser la justicia, ¿no? El Poder Ejecutivo, el que vele por la transparencia del comicio. Igual creo que debe haber una mayor responsabilidad de la oposición con esto del fraude y demás. O sea, es cierto que hay irregularidades, pero las mayorías de ellas también se resuelven en el escrutinio definitivo, o sea, abriendo las actas y contando los votos. O sea, me parece que hay que tener mayor responsabilidad, ¿no? Se puede hablar de irregularidades, pero de fraude... la oposición se tiene que parar, me parece, lo que pasa, está bien que Rosario, se debata el sistema. A mí me parece que lo de Tucumán fue un ensayo para lo de octubre. Ojo, sí, claro. Es decir, bueno, pero por eso. También hay que ver cómo reacciona el gobierno. O Scioli, que es el también que importa. Hay que ver lo que pasa en acá Chaco. no importa el gobierno. Cristina no tiene ningún problema. Cristina el 10 de diciembre se va a su casa. El tema es si Scioli, que quiere gobernar los próximos 4 años, se planta y dice, bueno, a ver, vamos a ponernos de acuerdo cuáles son las reglas de juego. Porque si no, si Scioli cree que puede ganar y después gobernar con el estilo de Cristina los últimos 12 años, y está equivocado, porque cambió todo, cambió el sistema de balance político, cambió la economía, cambió todo. Cambió la opinión pública y cambió también, me parece a mí, que está en juego la legitimidad de su gobierno. Él tiene que ser uno de los primeros que se preocupe por esta historia, ¿no? Bueno, igualmente en el gobierno saben que la oposición puede salir, incluso están mirando a Chaco, que es la próxima elección, pueden de vuelta decir el tema de fraude. Es que en Chaco, ¿qué van a decir? Ahí va a haber 20 puntos de diferencia. Pero Sabanini, ¿sabes qué está haciendo? Incluso estudió las elecciones en Chaco y ya tiene en la carpeta lo que pasó en 2007, cuando Capitanich le ganó a Rosas por un punto, sí. Y Rosas salió después del escrutinio definitivo y dijo, sí, perdí la elección, y lo reconoció a Capitanich. O sea, están estudiando todo lo que fue pasando en las elecciones para decirle lo mismo que dijo Cristina con Néstor. Chicos, por 2 puntos nosotros salimos y reconocimos la derrota. Bueno, lo que dice Felipe Solá, no perdimos por 2 puntos. Perdimos por 4. Por 5 o 6. Lo que pasa es que Narváez nunca quiso ir al escrutinio. Claro, ganamos por 5 o 6. Pero, bueno, terminó en 2 puntos. De Narváez nunca quiso ir al escrutinio definitivo. No, el escrutinio definitivo se hace siempre en la justicia. Pero nunca quiso ir a impugnar en el escrutinio definitivo las mesas donde ellos creían que había robo votos. Hay una irresponsabilidad en este manejo de las denuncias de fraude, más allá de los casos que sean... Fíjate que en Salta se denunció con... boleta electrónica. Con boleta electrónica, fraude. Con voto único. En Santa Fe, con boleta única, fraude. Entonces, está claro
que acá hay una operatoria tendiente a deslegitimar el acto. En cambio... No, pero perdón, pero el fraude no es solamente por el sistema, el fraude es por todo lo que pasa antes, es decir, por la compra del voto anterior a la elección misma. No, pero Carlos, y por el clientelismo. El tipo que entra en el cuarto oscuro, bueno, o sea, la verdad hace lo que se le canta. ¿Quién controla el que entró en el cuarto oscuro? Yo puedo recibir un bolsón de comida, yo cualquiera, y voto a quien se me canta una vez que entra al cuarto oscuro. Porque si no, estaríamos en una situación en donde en realidad revisemos... Pero entonces estás desconociendo la dependencia del empleo público, la dependencia de los punteros. No, es verdad que las elecciones perdieron competitividad. Si vos te fijas, en el 2011, de 22 elecciones provinciales que se hicieron, en 20 ganaron los oficialismos. Esto es cierto. Ahora, para mí, no hay que confundir eso con fraude. Claro. Fraude es una palabra muy pesada que hay que usar de manera restrictiva. En todo caso es hasta ilegal. Por ejemplo, creo que la legislación nacional es así. Vos no podés ir al centro de votación y repartir un bolsón de comida. De hecho, no podés ir con una pancarta, no podés ir con nada. Es alguna ilegalidad. Pero no puede haber pero ocurre. Pero yo coincido con Hugo. De todas maneras... Es decir, la verdad que es para que vaya preso el puntero político que lo hace, comete o el funcionario público, comete un delito. Maxi, ahora es cierto que la gente después agarra las cosas y después vota... Maxi, ¿te acordás de la zapatilla de Rucauf? Sí. De la zapatilla de Rucauf. Existió siempre y va a seguir existiendo. Claro, pero que me parece que naturalizamos que esto, siempre fue así, ¿no? Sí, es un bochorno y la verdad que hay que tratar de cambiar esta situación. A ver, el escándalo de Tucumán... ¿Es el fantasma que está viendo la oposición, Macri, Massa, Stolbizer, para octubre? Mientras las manifestaciones en Tucumán no cesan, el gobernador Alperovich sorprendió a todos al reconocer que el oficialismo había repartido bolsones de comida el día de la elección. Se habrá entregado bolsones, todo lo que quieran, se ha perdido. Se habrá entregado bolsones, todo lo que quieran, se ha perdido. El lunes pasado, la concentración se convirtió en una marcha opositora y contó con la presencia del candidato José Cano y del intendente electo de San Miguel, el peronista disidente Germán Alfaro. Cano reclamó que el gobierno provincial abra las urnas y los manifestantes volvieron a pedir que haya nuevos comicios en la provincia. Las denuncias de la oposición ahora apuntan al Correo y sostienen que tienen pruebas. 2 empleados que admiten que hubo maniobras para consumar un fraude. En defensa del escrutinio, el presidente del Correo salió a desmentir cualquier tipo de manipulación. De reconocida amistad con el vicepresidente Amado Udú, Claudio Tristán negó que haya habido irregularidades, como afirma toda la oposición. Es absolutamente imposible que cualquier telegrama haya sido manipulado de manera alguna entre el momento de la firma y la inclusión del mismo dentro del sobre por parte del presidente de mesa y el momento de la transmisión de ese telegrama a la sede del Correo donde estaba el centro de ingreso de datos. Mientras el escrutinio definitivo en Tucumán demorará al menos una semana más, la oposición insiste con que existe el riesgo de fraude en las elecciones nacionales de octubre. ¿Usted cree que hay riesgo real de fraude en las elecciones de octubre? Porque no estamos hablando de fraude con mayúsculas, sino como bien lo explicaron ustedes hace un rato, estamos hablando de 2 puntos. Y 2 puntos es una enormidad. La situación es doblemente complicada para Daniel Scioli, que necesita despegar de la Casa Rosada en busca del voto independiente. Con varios de los caudillos provinciales del PJ en problemas, el candidato del Frente para la Victoria ordenó un operativo para que salgan a hablar los pocos gobernadores que gozan de buena imagen en los grandes centros urbanos. ¿El escenario de Tucumán puede debilitar a Scioli en la elección de octubre? Bueno, ahí está un poco la discusión. Yo insisto, coincido en lo que decía Alperovich, esto de los bolsones y demás, lo decía respecto a la capital, que lo mismo perdió el oficialismo. Pero me parece que acá la responsabilidad institucional también cabe a todos los candidatos. No sé, Margarita, Macri, Massa, están jugando al límite. Pero también es cierto, si el gobierno quiere ir y por un punto se define una elección donde se juega el poder en los próximos 4 años, ¿está en condiciones el sistema electoral argentino para bancarse ese puntito? Sí, y hay que distinguir lo que es el escrutinio provisorio del escrutinio definitivo, ¿no? Esa noche vamos a conocer un número, la noche del 25 de octubre, que no tiene valor jurídico, pero que sin duda tiene mucho peso
porque nos vamos a ir a dormir pensando que ganó uno o que ganó el otro. Quizás hay que tener mucho cuidado en eso. Después sí, el escrutinio definitivo, ya con las actas de escrutinio urna por urna, es, digamos, más todo más tranquilo, pues se puede hacer en 2 o 3 semanas. Pero esa noche puede haber un cuello de botella a lo que voy es, bueno, ahí vamos a ver si las encuestas están en lo cierto o no están en lo cierto. Si las encuestas no están en lo cierto, y si hay una diferencia más grande para que Macri gane, para que Scioli gane en primera vuelta, o hay una diferencia más pequeña y hay un balotaje seguro, me parece que no hay ningún problema. Pero ojo que están negociando en el Congreso diputados de Patricia Bullrich, Graciela Camaño, Margarita Stolbizer, para incluso hasta hacer una fiscalización conjunta. Maxi, eso es una foto, O Sí. sea, vamos al territorio, o sea, a buscar los votos, a ver si pueden hacer fiscalización conjunta, a ver si tu fiscal en 3 de febrero te cuida los votos a vos y se los cuida a Macri. O sea, me parece que eso tiene no que va a ver. ocurrir, sí. No va a ocurrir. Eso me parece que tiene que ver más con una foto de la oposición y mostrar preocupación y que trabajan conjuntamente. Pero a lo que ¿cuál es la ocurre en el clave de una conurbano. elección? El conurbano no te va a cuidar el voto Hay del una fiscal elección. de Macri. ¿Cuál es la clave de una elección? Que empiece a salir, si gana un candidato, que empiece a salir el candidato B, el C, el D, todos juntos, a decir reconocemos la derrota o el triunfo de tal o cual. Pero ustedes recuerdan desde cuándo empezó este cuestionamiento del sistema electoral, porque desde las elecciones del 24 de febrero del 46, en la que salió electo Perón Quijano, que fue reconocido unánimemente que fueron elecciones impecables, yo no recuerdo en todo el periodo posterior que se hablara de fraude en el sistema electoral. Había proscripciones, había las mayorías que no votaban, pero la idea de que se hacía fraude en las elecciones, esto no había. Yo creo que esto surgió en los últimos años realmente, el cuestionamiento diciendo, bueno, acá hay fraude. Sí, hay historia en algunas provincias del norte, ¿no? Hay historias muy particulares que cuentan que ya había antecedentes. A mí también me parece que al gobierno, al kirchnerismo en particular, le cabe, digamos, una acumulación de haber jugado siempre al límite en todas las elecciones. Si vos te fijás, en un montón de elecciones, no te digo que estaban en offside, pero siempre estaban al límite. Cambiaban la reglamentación, bueno, cuando crearon las PASO. Hicieron la reforma supuestamente para que no hubiera colectoras, pusieron las colectoras. Después hicieron las candidaturas testimoniales. Después en el 2009, si no recuerdo mal, adelantaron la elección a junio. Eduardo, pero después, es cierto. Entonces me parece que, digamos, yo no sé, por ahí es lo que le puede pasar a uno. Vos decís, ¿viste? Siempre están forzando la máquina cuando se necesita ganar una elección, No, siempre aparte, fuerzan la máquina. aparte pues bueno, a la hora de contar los votos no la van a forzar. A ver, hay una falta de credibilidad en el Estado, que yo creo que es el gran problema que tiene en el tema económico, Scioli, Macri, Massa, quien gane a partir del 10 de diciembre. Acá se destruyó el INDEC, las estadísticas, es decir, pero de manera vergonzosa. No hay estadística de pobreza. Te mintieron 7 años con los índices de inflación, que todavía, pero un poco menos, te mienten. Digamos, entonces, eso también genera... Bueno, el último caso que uno podría decir que es de círculo más rojo, el caso del dólar ahorro. Digo, toda la gente que puede comprar dólares entrando, le reducen la cantidad que puede comprar y salen los funcionarios. Está bien, pero eso es una cosa... No, pero es una cosa a ver, chica. es una cosa del día a día y que... A mí lo que me sorprende, a ver, más allá del discurso de la presidenta el otro día en Tecnópolis, diciendo que la industria está en el sector más alto y demás. Y es cierto que ha habido una expansión industrial brutal hasta el año 2011, 2012. Ahora, la industria hace 2 años que está en recesión. Vos ves los números y está en recesión. Entonces, si vos comparás con el 2011, estamos abajo del 2011. Si comparás con el 2003, estamos súper arriba respecto al 2003. Ahora, más allá de ese dato, que Cristina puede desmentirlo y qué sé yo, y mirar otra cosa, acá no tenemos un dato de pobreza. Es decir, Cristina hablaba que la pobreza era del 5%, la inflación del 9% anual, el desempleo, no sabemos cuál es el dato de desempleo. Es una trampa de la que no pueden salir. Se trucharon los datos del PBI, entonces... Me parece que hay que hacer una especie de nuevo pacto político. Bueno, con relación a lo que decía Eduardo, efectivamente, pero eso forma parte de los artilugios, adelantar las elecciones, ver cómo me favorece. Sucede aquí en muchos otros lugares del mundo. Ahora bien... ¿O te parece que en los gobiernos anteriores se habían cambiado, en el menemismo, se habían cambiado en las elecciones tantas veces? Que por ahí se había dado esto de mudar un candidato como fue Se reformó la Constitución. Se reformó la Constitución, claro, y con el objetivo de la reelección. Esto es más o menos como cuando me dicen, en Estados Unidos
la mentira no se perdona. Sí, no se perdona la mentira de un candidato que le metió la cuerno a la mujer. Ahora, si vas a la guerra mintiendo, ahí no tenés costo político. Entonces, dimensionemos, me parece, las cosas, y en ese aspecto, las dos veces que el gobierno perdió en la provincia de Buenos Aires, quiero recordar que el gobierno jamás perdió una elección nacional. Jamás perdió una elección nacional. Perdió en la provincia de Buenos Aires 2 veces, en momentos muy álgidos, cuando había perdido con el sector, con las patronales del campo, y perdió la elección, y se aceptó la derrota. Y después pierde con Massa. Y Massa no dijo entonces, acá hubo fraude, porque ganó, no hubo fraude. Si hubiera perdido, seguramente hubiera hecho denuncia. Pero ganó por 14 puntos. Bueno, está bien. Perdón. Aparte el Estado tiene mayor... Carrió salió a denunciar fraude en el 2007 y perdió 45 a 23. De todas maneras, digamos que en la última elección, Cristina está muy lejos o el kirchnerismo está muy lejos del 54 del 2011, que nadie discutió. El 54 del 2011. Está por arriba del 30% del 2013 con Scioli. Es decir, con el último candidato que quería Cristina. Y con una popularidad que lo reconoce hoy Carlos Pañi en La Nación, del 45%. Bueno, pero evidentemente eso no se traduce o no es directamente a los votos. Por supuesto, no bueno, necesariamente. Ahí es donde uno puede notar la influencia de decir, bueno, aprovechando la palabra fraude. El defraude político, que significa que la gente tenga que ir a votar, como pasó en las elecciones anteriores, candidatos que te están diciendo, yo me propongo como candidato, pero no voy a asumir. Digamos, los testimoniales. Eso también contribuye a esto que estamos hablando, al descrédito de la política en general. Me parece que es otra cosa, tiene que ver con la berreteada del sistema político argentino. Bueno, digamos, con la berreteada. Pero toda esa acumulación hace que lleguemos a esto, esto, a ver, yo lo mostraba ayer. Argentina tiene que ir a boleta única, no sé si voto electrónico, tiene que ir a eso, que tiene hay que que cambiar el sistema. Es decir, claro. Bueno, ahora nadie lo discute. Y supongo que todos lo van a cambiar para el 2017, el próximo presidente lo va a cambiar, va a mandar el proyecto de ley y demás. Ahora, me parece que hoy es una cuestión de que si no se pone de acuerdo, el sistema político va a sufrir. Déjame que haga una interpretación de eso desde el punto de vista ya no de periodista, sino de contador. Cuando una empresa se computariza, lo que uno le dice es, muchacho, mejoremos todas las prácticas hasta llegar a la carga de datos. Porque si no, si vos cargas ruido, lo que sacás es ruido. Entonces, no alcanza meramente con computarizar. Fíjate que en Alemania y en Holanda, la Suprema Corte de Justicia de Alemania declaró inconstitucional y se volvió al papel. Claro, pero por eso decía, la boleta única, en principio, para que la boleta la garantice el Estado y no sea esta cosa de que te roban la boleta, estas cosas. Bueno, estamos ridículo. además perdiendo de vista una elección en la provincia de Buenos Aires donde se gana por un voto. Participa Aníbal Fernández, se gana por un voto la gobernación, con lo cual ahí, si la diferencia no es clara, si el sistema no es claro, eso puede ser un escándalo. Hay un paso previo al sistema de votación que es hacer más razonable la oferta electoral. En Tucumán tenías 25.000 candidatos, un candidato cada 44 votantes. En Bariloche se va con boleta única y es una boleta que tiene las dimensiones de un poncho. Casi se suspende la elección. Entonces, primero, hacer una oferta electoral razonable para que haya una cantidad de candidatos lógica. Después, boleta única. Ahora, con boleta única... ¿Y no sería conveniente uniformar los sistemas electorales de todas las provincias? Ahora, ¿qué pasa si vos no tenés fiscal, y aunque hay boleta única, vos no tenés fiscal en una mesa? ¿No te pueden truchar el resultado? Sí. Te garantizás que la boleta está, pero cuando llega la hora de contar, te lo pueden truchar igual. Entonces ahora, los partidos se tienen que hacer responsables. Hablando de la provincia de Buenos Aires, yo creo que en la provincia de Buenos Aires tal vez no haya tanto problema, porque más allá de lo que muestran las encuestas muestran que María Eugenia Vidal, algunas encuestas de la oposición muestran que está 5 o 6 puntos arriba de Aníbal Fernández. En la realidad... Tiene que cortar boleta. En la realidad, si las encuestas están bien, que Scioli tiene 39 y Macri tiene 31... No es un electorado de corte boleta. Prácticamente imposible históricamente, también que Aníbal Fernández no sea el próximo que lo repasamos todo, no hubo nunca una diferencia de más de 2 puntos. Una cosa, vos vas a la encuesta y le decís Aníbal o Vidal. Bueno, Vidal. Claro. Scioli o... Bueno, no, Scioli. Ahora después cuando va a agarrar la boleta. Y eso desmiente que María Eugenia Vidal, yo discuto esto de que... Eso te lo dicen en el PRO también, ¿eh? Sí. Los colaboradores de María Eugenia Vidal reconocen eso. Y sí, la verdad que
En estas condiciones, si se da el escenario nacional de balotaje 39-31 o 40-32 y demás, es imposible que con semejante diferencia a nivel nacional, salvo que ocurra una catástrofe para el oficialismo. Salvo que la diferencia entre Scioli y Macri sea de 6 puntos y que Aníbal baje 5, 3 6 o 4 3. puntos, y ahí puede haber una... Pero si es lo que está marcando las encuestas, no hay posibilidad de que Aníbal Fernández no gane la provincia de Buenos Aires. Te decía, yo discuto que María Eugenia Vidal haya hecho una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires, como sostienen algunos. Sí. Porque en realidad sacó lo mismo que los 3 candidatos de Cambiemos. Como Aníbal y Domínguez sumados sacaron lo mismo que Scioli, y como Felipe sacó lo mismo que Massa más de la Sota. No hay una elección para mí destacada de María Eugenia Vidal. Sí de Cambiemos. Felipe sacó un poco menos, ahí dice... Un poquito menos, un punto menos. Un punto y medio menos, ahí dice que lo robaron, pero bueno. Sí, ahí está, sí. Desconfía más de Massa que de los rivales en realidad. ¿Ah, sí? Sí, claro, porque si el corte de boleta se dio como... Lo votaron a Massa y no lo votaron a Felipe. Otro, claro. Entonces ahí está la desconfianza. Pero si hay una buena elección de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y que haya sacado el kirchnerismo, como decíamos hace un ratito, menos de 40 puntos en la provincia, cuando ellos pensaban que iban a estar por alrededor de 45, fue una de las claves de que no hayan superado el 40% en todo el país. Claro. Sí, pero de todas maneras, a ver, si estamos discutiendo... Macri y Massa ahora le apuntan a Aníbal Fernández, ¿no? Macri ha dicho, bueno, que se defina Scioli si el modelo son los Aníbal Fernández, dijo Macri, ¿no? Massa está todo el tiempo buscándolo a Aníbal Fernández. Felipe Solá el otro día en el cóctel de la Unión Industrial Argentina lo encaró directamente tipo malevo y le dijo, vos tenés que renunciar a la jefatura de gabinete, vení para acá. Le disparan con el tema del narcotráfico y demás. Lo buscan. Pero me parece más que nada para desgastarlo a Scioli, para ver si lo bajan un poco a Scioli, porque saben que... Sí, le resta a Scioli a Aníbal Fernández. Pero bueno, pero por eso Scioli ahora cambia la campaña, ¿no? Lo que hizo en las PASO, que fue ir a 3 provincias y una al conurbano, y ahora va a ser al revés, ¿no? Son 3 visitas al conurbano, una al interior, me parece. O sea, sí, sobre todo grandes ciudades de la provincia de Buenos Aires, tipo Mar del Plata, Bahía Blanca. Que le fue mal en Mar del Plata, sobre todo él, que es un interior de la provincia. Ahí siempre haciendo autocrítica, en el sciolismo le echaban la culpa a Pulti. Claro. Dice, en vez de hacer Scioli-Pulti, la campaña fue Pulti-Scioli. Miren a Macri hablando de el tema del cambio, de que no va a ser un presidente mesiánico, y ahora van a ver cómo le contestó Aníbal Fernández. Macri. Yo no me propongo ser otro de los presidentes mesiánicos que viene a hacer magia y que les invada la vida todas las semanas con cadenas nacionales. Yo espero armar un gran equipo con los mejores de Entre Ríos y de todo el país. Y caminando juntos poner a la Argentina de vuelta a liderar América Latina. Y que eso signifique trabajo para todos los argentinos y el fin de la pobreza en nuestro país. Y eso lo vamos a hacer juntos. En semanas tal vez de las más importantes de la historia de nuestro país. Porque todas estas batallas que venimos dando, la que dio Julio Cobos, que hoy nos hace el honor de acompañarnos, perderían sentido si no nos damos cuenta del momento histórico que estamos viviendo. Bueno, ahí está Macri. La misma escenografía para Santa Fe, Entre Ríos, Chaco. No se va a esos lugares tipo anfiteatro, se planta en el medio, ¿no? Y es como una charla TED. A mí me dio pastor evangelista en algunas fotos. ¿Cómo? A mí me dio pastor evangelista en algunas fotos. Bueno, es que está así, con esa onda, ¿no? Pero subiendo el tono para tratar de invocarlo más que a Scioli, a Cristina y a Aníbal Fernández. Porque creen en el macrismo y también en el masismo que a Cristina lo único que le importa hoy es la provincia de Buenos Aires. Es decir, que ganar, obviamente, Scioli y Zanini, pero que su apuesta y por eso su protagonismo definió que su candidato es Aníbal en la provincia de Buenos Aires. Esa escenografía era muy parecida a la de Massa en el estadio de Vélez. Bueno, sí. Aníbal lo dijo, ¿no? Voy a ser el protector del modelo, o sea, diciendo el candidato soy yo y no es Daniel Scioli, y en la provincia se va a proteger lo que es el modelo kirchnerista, ¿no? Sí, en esa tensión que va a haber, aunque por ahora nadie la busca y no creo que estén pensando ya en la guerra, o lo piensan pero no la promueven ahora porque primero tienen que ganar, que se da en el oficialismo. Creo que así como Cristina va a tener un poder en el Congreso por todos los diputados que ella eligió,
también va a tener un poder en la provincia de Buenos Aires, o al menos así lo planificó. Hay que ver después, Aníbal, cuando Scioli sea presidente, si mantiene esa lealtad a Cristina. Fíjense que Macri había dicho que no quería más el estado aguantadero de la política, ¿no? Con esta idea de que el kirchnerismo, bueno, ahora broquelaba en la provincia de Buenos Aires. Y esto le contestó Aníbal Fernández. Cuando uno escucha a este personaje hablar del aguantadero, habría que hacerle algunas preguntillas, ¿no? ¿Qué hizo Sogma con el seguro de cambio en los 80? ¿Cuánta plata se llevó al bolsillo? ¿Y Manliva? ¿Y qué hicieron con la devolución de IVA que la Corte le reconoció? Y el contrabando agravado al que fue acusado él y que fue sobreseído en forma bochornosa por parte de la Corte. ¿Y qué hicieron con la UCEP, que le pegaban a la gente en situación de calle? Viejos, jóvenes, mujeres embarazadas, nenes. ¿Y qué hicieron con las escuchas ilegales que escuchaban a la oposición, a familiares de AMIA, a su propio cuñado? ¿Qué hicieron con el Borda que le pegaban a este tema? ¿Qué hicieron con Niembro, que es su diputado nacional y que tiene 21 millones en contrato con su productora, que no se sabe en qué lo tiene ese nivel de contrato? ¿Qué aguantadero está hablando? ¿El de su casa? Como decía Aníbal Fernández, en el barro y demás. Más allá de los otros temas y demás, lo del Niembro entró esta semana. Sí, no, y hay La verdad que Niembro tiene que dar explicaciones. 21 millones de pesos en 3 años con la productora propia. El primer candidato a diputado nacional del macrismo en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hay una que Aníbal no se acordó, y fue la primera medida que promete Macri es hacer el famoso censo en el estado porteño y hacer una limpieza y bla, 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 bla. Se peleó con el gremio, fue gente con los zapatitos blancos, arreglaron y el censo quedó en la nada. Bueno, sí, no está bien, ahí eso habla también de la gobernabilidad de Macri. Que Macri habla una cosa y después cuando va a los efectos conducentes es otro. Pero lo de Niembro es un tema. Sí, lo de Niembro... Eso, más allá de que los medios del oficialismo esta semana, como tiraban en su momento también en la campaña de la ciudad, tiraron con todo en ese tema. Se publicó en Clarín igual. Sí. Pero, Clarín lo levantó y lo publicó bien, La Nación también lo publicó. Me parece que es un tema delicado, ¿no? Lo que pasa que... Delicado digo porque ha sido obsceno el manejo de los fondos por parte del kirchnerismo, con productoras asociadas y demás. Pero en este caso... tanto que Clarín como Nación le brinda una cobertura de protección a Macri, ¿no? A ver... Que es su candidato, por otra parte. Pero en este caso, por eso estamos diciendo... Lo publicaron. Yo creo que lo que pone en crisis lo de Niembro es el discurso institucionalista y transparente de Cambiemos, del PRO en particular. Porque... El kirchnerismo no toma eso como eje de su discurso, entonces le pueden hacer 200 denuncias de corrupción y ya están curtidos. Ahora, que en el PRO pase esto, que el candidato número 1 a diputado haya tenido una productora de la que nadie sabía nada, con contratos no publicados en el boletín oficial, y que se haya llevado 20 palos en cuestión de 3 años... Bueno, llama la atención porque es en Cambiemos justamente y ellos son los que sostienen la bandera. Y también hay que rescatar las notas, los artículos de Carlos Pañi con la denuncia del tema del juego también, no solamente con el kirchnerismo, sino con el macrismo y con Macri en particular. Para establecer una comparación, todo el mundo sabe que Vudú está procesado. ¿Cuánta sabe la ciudadanía que Macri también está procesado? Por el tema de las escuchas... A propósito de Vudú, ¿dónde está Vudú? Está en el exterior. Clarín lo publicó, claro. En China, 17 kilos menos, novia nueva. El vicepresidente de la Nación fue borrado por el propio Ejecutivo de toda acción pública, de toda actividad pública, de las fotos. Sí. Pero digo, antes de que lo procese la justicia ya lo mandaron preso ellos mismos. Bueno, yo creo que lo sostuvieron bastante, es como asumir, le dieron plafón para que eche gente de la justicia. El procesamiento de Macri que no tenga conocimiento. A ver, vamos a lo mismo, ya lo hablamos bastante veces, ¿no? A diferenciar este tema más allá del procesamiento. No, el procesamiento de Macri es un tema delicado y demás, las escuchas ilegales, por una situación interna de la familia, ¿no? Franco Macri metido atrás y demás. En el caso de Sergio... el familiar de la AMIA, no es un tema familiar. Bueno, por eso, hay que ver cómo avanzan, no sé cómo vino la Cámara, cómo sigue la Cámara Federal, si lo ratificó o no lo ratificó, un caso delicado. El caso de Vudú, vicepresidente de la Nación, es un caso de corrupción, de coimas y negociación incompatible con la quería la máquina para hacer billetes literalmente. Que ya está en una instancia de juicio oral directamente. Es decir, en el caso de Macri rechazaron mandarlo a juicio oral, creo que fue el juez Casanelo que dice no hay elemento todavía para ir a juicio oral. En el caso de Vudú, está hasta con la Cámara de Casación Penal ratificando, 7 jueces le ratificaron
el procesamiento que es por coimas, pero por coima millonaria, digamos, no es por un vuelto, digamos. Además, negociaciones incompatibles con la función pública. Sigue siendo vicepresidente. Está bien, yo coincido con vos en ese aspecto, pero fijemos los mismos parámetros. 7 jueces también desestimaron todo el tema de la denuncia de Nisman. Y tanto Clarín, fundamentalmente Clarín, sigue diciendo que es un hecho sospechoso, etcétera, etcétera. Incluso en algunos casos se comete el error de hablar de asesinato, cuando a lo sumo, periodísticamente, lo que se puede decir que es muerte dudosa. Mientras no exista una cuestión firme, no se puede hablar. Está bien, pero bueno, no mezclemos todo. Te estoy hablando del mismo caso. Son 7 jueces los que dijeron esta denuncia es... Entonces, ¿qué hacemos? ¿No creemos nada a los jueces? No, yo creo en los dos. Este es el riesgo. Yo creo que el procesamiento de Macri es grave, aunque haya sido procesado en primera instancia por el juez Ollarvide. Yo te recuerdo que las escuchas llevaron a Nixon a pedir la renuncia de los Estados Unidos. Pero escuchame una cosa. Vudú tiene, no sé, que está acabando el pozo. ¿No puedes comparar eso? Bueno, digo, los parámetros de la justicia de Estados Unidos llevados a Vudú, ¿dónde lo ubicas? Yo no hago comparaciones con Estados Unidos porque no es mi país, ni es el país que yo uso como modelo. Pero los que sí usan al país como modelo, que siempre miran al norte para establecer pautas de conducta en la Argentina, estoy diciendo que si acá hubo escuchas y los que admiran a Estados Unidos, cuando hubo escuchas en los Estados Unidos, terminó con la renuncia de Nixon. Y que le iban a hacer un juicio político, justamente. Escúchame, Hugo, sin irnos demasiado por las ramas, en la campaña del 2013 entró un hombre de inteligencia absolutamente subordinado total de Sergio Berni en la Secretaría de Seguridad, con línea directa tal vez a más altas esferas. Arriba de Berni está condenado a 18 años de prisión por haber entrado con una pistola de silenciador a la casa de Sergio Massa. Es la Argentina. ¿Pasó algo o no pasó nada? Pero en el caso de Vudú, a mí me sorprende. Bueno, no hay que irse a Estados Unidos. Néstor Kirchner echó a Felisa Micheli con el pedido de indagatoria del fiscal Marijuán. Pedido de indagatoria, no tenía ningún procesamiento encima. Pedido de indagatoria por una bolsa con creo que $100.000 en el baño. Vudú viene siendo el vicepresidente de la Nación hace más de un año con un procesamiento sobre cifras multimillonarias que los jueces han dicho se comprobaban los sobornos. Era un escudo también Vudú. Políticamente es un escudo. Cristina no puede entregar a Vudú. Bueno, evidentemente no tiene mucho impacto desde el punto de vista electoral. No, la corrupción no tiene. Está bien para mí que no sea el centro de la discusión los casos de corrupción, porque, digo, si vos lo mirás a nivel comparativo, hay corrupción en todos los países. Creo que hay corrupción y va a haber corrupción en el próximo gobierno también, sea quien sea que gane. Ahora, llama la atención el caso de Niembro justamente porque son ellos muchas veces los que ponen el eje o los que tienen como eje la lucha contra la corrupción. Y sobre todo Niembro mismo. Niembro. Entonces, por eso llama la atención. No porque yo crea que la corrupción debe ser el centro de la discusión política. Y el tema es cómo actuás. Ante la denuncia, ¿cómo actuás? Pero además, para mí el gran error, entre comillas, del kirchnerismo en los últimos años es cómo actuó frente a los casos de corrupción. En algún momento aceptaba, den un paso al costado, vayan a dar explicaciones. Hace años que lo que se hace es encubrir y ver cómo poder voltear al juez de además, turno. Lo que importa es lo que transmite la cabeza del poder. Acabamos de escuchar a Aníbal Fernández. Aníbal Fernández, toda su trayectoria está sospechada, desde que era intendente de Quilmes y el famoso baúl del auto en el que se profugó. Hasta ahora que todas las investigaciones de narcotráfico, triple crimen y demás, denunciado y acusado, terminan, y todas las investigaciones terminan en él. Digamos, no, pero también hay que decir, también hay que decir que en el caso puntual no hay ningún tipo de pedido de indagatoria ni procesamiento que pese sobre Aníbal Fernández, ¿no? Digo, para poner en perspectiva, la mala imagen que tiene el jefe de gabinete no es casual, ¿no? Pero Carlos, se ha llegado en la... Por eso te digo. A mí me sorprende que Aníbal haya dicho que Domínguez y Espinosa le compran droga a los tranza. Se acusan de eso. Y que este sábado vayan a estar todos juntos en un congreso. Pero además, se acusaban, se tiraban con la droga en la campaña interna. Cuando las denuncias pierden eficacia, en los últimos, en el último año, se ha acusado a la presidenta de la Nación de formar parte de un plan criminal con su canciller. Y en el caso de Aníbal Fernández, que fue el instigador del asesinato. Estamos hablando de cosas muy gruesas que se hacen, me parece, desaprensivamente. En general, periodísticamente. Luego, en la justicia, la mayor parte de esto... de todas maneras, la presidenta no puede explicar su vínculo con el principal contratista de la obra pública de Santa Cruz, y la verdad que es un bochorno
No que le disparen al juez que está investigando, si Bonadío, que antes era kirchnerista y ahora está del otro lado. Lo que es el bochorno de que el funcionario público nos diga, yo voy a poner toda la documentación acá. En el caso de Vudú eliminaron. Me pongo a disposición, como hacen en todos los países normales. ¿Qué hacen en todos los países normales? Desmienten, pero dicen, me pongo a disposición, tienen la documentación, soy inocente. Sí. O el tema de los organismos de control. Digo, puede haber casos de corrupción, pero sí es más cuestionable que no haya un fortalecimiento de los organismos de control para combatirlo. Eso es cierto. Gracias a La Tablita, el lugar donde podés encontrar exquisiteces como las que estamos degustando. Seguilos en su página www.latablita.com.ar, en Facebook, en La Tablita Fiambrería y Quesería, o en Twitter por @la_tablita. Su única dirección es en Vidal 1726, en Belgrano, y su teléfono 4782-5393, La Tablita. Bueno, no comieron nada de La Tablita. Ahora cuando terminamos comemos. Ahora atacamos, comiendo, sí, claro. Pero atacamos, tanda muy cortita y volvemos. El narcotráfico. Como datos, podríamos decir que la Argentina es uno de los mayores importadores de la hoja de coca. Y Argentina se ha convertido en una ruta privilegiada para los traficantes que envían droga a Europa y a Estados Unidos. La policía de Buenos Aires se incautó de 8.000 dosis de Paco, la droga de los pobres, como le dicen en Argentina. Conseguir las drogas acá es como comprar caramelo en un kiosco. Cada vez más narcotraficantes de diversos países latinoamericanos viajan a Argentina para finalizar el proceso de producción de drogas. El narcotráfico constituye una de las problemáticas criminales más complejas e intrincadas en el mundo moderno y que ahora nos está afectando a todos. En Argentina crecen a paso firme los sectores minero y petrolero. Esto genera que constantemente las empresas deban renovar su equipamiento industrial y su parque automotor. Por eso, a la hora de actualizar sus activos, exigen un especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Adrián Mercado, miembro de CAPIPE, Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petroenergética. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Esa gran mujer, esa generala de la revolución, doña Juana Azurduy. A Evita, Eva Duarte de Perón, la mujer del bicentenario. Madre, abuela. Como el reconocimiento a las mujeres que trabajan en las casas de familia, que hoy tienen dignidad, que ya no pueden ser explotadas. Así que fuerza a las mujeres. De esta segunda moratoria, el 87% son mujeres, que siempre es el sector más relegado, menos reconocido de toda la sociedad. La asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo para proteger la vida. Y que las mujeres, nuestras mujeres, las mujeres argentinas, ellas que cuidan a sus hijos, que los educan, después de largas décadas, tienen sus derechos consagrados. Para controlar los síntomas de la gripe y el resfrío. ¿Usted qué fórmula usa? Pregúntenle a su farmacéutico. La fórmula que controla los síntomas de la gripe y el resfrío es Keeper Grip. Acá siempre estamos probando las cosas nuevas que salen. Así fue hace 30 años, cuando empezamos a sembrar soja. Y mal no fue. Lo mismo hicimos hace 2, cuando nos animamos a la intacta. Un área chica al principio, pero esta campaña más del doble. Y la diferencia fue mucha. No porque lo diga yo, es que el rinde habla por sí mismo. Descubrí el rinde incremental de tu zona y sumate a los más de 4.700 productores que ya probaron.
Intacta RR2 Pro. Desafiar los límites en soja. De ejemplo de empresario exitoso a político influyente. De figura simpática de la televisión a enemigo número 1 de la comunidad hispana. Donald Trump es una de las figuras más carismáticas y controvertidas de los Estados Unidos. Donald Trump asegura que no ofendió a nadie cuando comentó que a una de las presentadoras de la cadena Fox en el debate republicano le salía sangre por todas partes. Eso dijo. Anunció su precandidatura a la presidencia con insultos a los ciudadanos mexicanos. Dijo que enviaban drogas y violadores a través de la frontera. Trump promete que si llega a presidente construirá un muro en la frontera y hará que México lo pague dólar por dólar. Seguimos en Plan M. Bueno, vamos a ir haciendo un cierre. ¿Cómo están viendo la agenda, yo digo, del corto plazo, ¿no? La semana que viene? ¿Sigue? Está la economía, no hablamos nada de la economía atrás. Bueno, Cristina el otro día en la UIA, bueno, planteando un escenario que todos saben va a ser complicado. Digamos. Sí, creo que se está discutiendo poco de política, se está discutiendo mucho de posicionamiento político y se está discutiendo poco de temas que claramente están en la agenda y los candidatos están haciendo, por decirlo de manera elegante, bastante los giles, ¿no? El tema de la devaluación, que es un tema que está ahí picando. ¿Quién se atreve a decir que no va a devaluar? De hecho, Macri cuando dice que va a abrir el cepo el 10 de diciembre, pero que con la llegada de dólares y inversiones que va a haber, eso quizás hace que se equilibre el tipo de cambio. Bueno, seguramente no van a llegar al 10 de diciembre las inversiones. Así que me parece que ese es un tema. Y hay temas de fondo después como la industrialización, sí, que Cristina lo habló esta semana, que todavía es una deuda pendiente, porque si bien Argentina ha mejorado algún índice en algún momento, la industria de automotriz, que es una industria clave, sigue siendo deficitaria, la industria de Tierra del Fuego sigue siendo deficitaria. No, acá si no se consiguen los dólares, y los dólares van a, lamentablemente, que ser en el corto plazo vía endeudamiento, vía financiamiento, bueno, hay forma de generar el modelo productivo hoy con el atraso cambiario se terminó. Entonces, la propuesta de Bain, de Scioli, busquemos, la de Macri igual, busquemos el financiamiento y ver si volvemos a crecer. Ahora, claro, nadie está diciendo cómo recompone el modelo productivo. ¿Cómo buscas el financiamiento? Sí. ¿Qué condiciones te van a poner los que te prestan la plata? Hay un tema, Maxi, que no hablamos, pero que puede recalentar también la campaña política, que es lo que está sucediendo con la AFA, ¿no? Porque está muy metida la política ahí, sobre todo con Tinelli, Scioli apoyándolo, haciendo que el kirchnerismo lo apoye, pero ahora Tinelli no teniendo el respaldo, y si van a elecciones en octubre puede ser un clima social